Presidente Pastrana, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. A ver, muy buenas tardes. A ver, Ricardo, yo haría el siguiente análisis. Quienes vienen actuando dentro de la Constitución es la oposición, quien viene por fuera de la Constitución y la ley es el gobierno. Mientras que el presidente Maduro utiliza la violencia para reprimir a los venezolanos utilizan la democracia. Y eso fue lo que vimos el pasado 16 de julio. Es bueno para los oyentes que sepan qué votaron los venezolanos. Los venezolanos votaron 3 preguntas. Si quieren o no constituyente, dijeron no queremos constituyente. Segundo, ¿ustedes quieren que el ejército siga en las calles ejerciendo violencia o debe respetar la Constitución, que el ejército respete la Constitución? Y tercero, la tercera pregunta, si quieren un gobierno de transición. Entonces hay 3 preguntas convocadas ¿por quién? Por la Asamblea Nacional, que lo establece la Constitución. La Constitución puede convocar una consulta popular y esa consulta popular tienen que implementarla. Por eso la importancia que esta semana la Asamblea Nacional tome las decisiones que permitan avanzar en esa consulta. Es decir, es una consulta legal, es un mandato. Claro, es la Constitución. Además, lo que yo siempre he dicho, Chávez decía, el pueblo, la soberanía reside en el pueblo. No vamos a dejar que sean los presidentes de Venezuela ni los legisladores de Venezuela, es el pueblo el que define la constituyente. Y esa fue la base filosófica de la Constitución de Chávez, de decirle al pueblo, porque cuál es el mecanismo también para un poco explicar. En Venezuela, si usted va a hacer una asamblea constituyente, le pregunta al pueblo primero si quiere. Si quiere, hay constituyente. Y si hay constituyente, otra vez tiene que votar el pueblo. Y aquí no se hizo. Nada, pero lo que es peor, le voy a decir algo, Ricardo. Si el 30 de julio hay constituyente en Venezuela, van a pasar 2 cosas. Se acabó Venezuela, se acabó la democracia en Venezuela. Vamos a tener una Corea del Norte en esta región del mundo. Segundo, el presidente de Venezuela el 31 de julio, ¿sabe cómo se llama? Diosdado Cabello. Porque Diosdado Cabello va a ser el presidente de la Asamblea Constituyente. Y si hay una Asamblea Constituyente encargada de modificar todo lo que es la estructura del Estado venezolano, Maduro dejará de ser presidente y entrará el jefe del cartel de los soles, Diosdado Cabello, a gobernar a Venezuela. Porque eso dicen que la constituyente es el poder superior, es decir, que estaría incluso por encima de la presidencia de la República. Claro, el 31 de julio se llama Diosdado Cabello, jefe del cartel de los soles. Eso es lo grave que está pasando. Y se acabaría Venezuela, porque lógicamente lo primero que hace una constituyente es disolver ¿qué? El Parlamento, que fue el que votó el pueblo venezolano. Entonces de aquí, estos ya, ¿cuántos? 10 días, sí, son definitivos para la democracia en Venezuela. Y por eso es que no entendemos que el mundo, no hay un presidente de América Latina, o posiblemente, a ver, México salió a reconocer, pero no hay un presidente que tome liderazgo y decir, Venezuela votó la gente, porque, si me permite, Ricardo, le voy a decir algo. ¿Cuál es la importancia de la consulta popular del 16 de julio? Yo no creo que hay caso reciente, porque yo no conozco, de la historia de la humanidad, que sea el pueblo el que organiza una elección. ¿Aquí qué pasó? El pueblo venezolano llegó y dijo, vamos a poner las mesas, vamos a poner los votos, vamos a poner los cuadernos electorales. Es decir, ahí no hay ni poder electoral, vamos, ni consejo electoral, nadie no hubo nada. El tema. Es más, nombraron veedores para que verificaran que el proceso era transparente, nada menos que los 3 o 4 rectores más importantes de las universidades venezolanas, y todos los mecanismos, y yo diría que vamos más, porque fue en contra inclusive del gobierno, porque el gobierno ni les prestó la ayuda y por el contrario le puso los obstáculos. Usted sabe que no se podía pasar una cuña de radio ni de televisión promoviendo la consulta popular. Y si usted hablaba, los políticos venezolanos tuvieron que inventarse un nuevo vocabulario para, como estamos, por ejemplo, si yo estuviera hablando con usted hoy, no podría hablar de consulta popular porque le cerraban la emisora. O no podía hablar de la consulta del domingo porque le cerraban la emisora. Entonces tenía que idearse cada político, tenía que idearse un mecanismo para poder expresar y no afectar al medio que lo estaba entrevistando. Es decir, no solo, como usted dice, no solo no prestaron colaboración, sino que intentaron obstruir la consulta. No, claro, totalmente, obstruir la consulta. Es más, y además que yo lo pongo porque inclusive se inventaron una cosa que se llama ensayo electoral de la constituyente. Sí, el simulacro. Exacto, o simulacro. Entonces yo decía ayer en Venezuela, yo creo que es el único caso en el mundo en que un gobierno
hace un simulacro para enseñarle a la gente a votar. Mire la contradicción. 7,5 millones de autodidactas de Venezuela salieron a votar el domingo para decirle no a Maduro. Y Maduro es que haciendo un simulacro para enseñarle a votar a la gente. ¿Cómo ve las cosas, presidente Pastrana, frente a lo que usted ya estaba mencionando? Se han venido expresando posiciones un poco más severas. España está pidiéndole a la Unión Europea que considere sanciones económicas a Venezuela si se avanza hacia la constituyente. Y Estados Unidos, a través del presidente Donald Trump, también sentó una posición bastante enérgica, diciendo que se reserva el derecho también a tomar medidas, incluso no se descarta suspender la compra de petróleo venezolano, lo cual sería un golpe muy duro para el país en materia económica. Más allá de eso, ¿cómo ve lo que está pasando en cuanto a acciones desde los países de América Latina, los vecinos sobre todo? A ver, yo creo que lo más injusto es que los gobiernos de la región no han actuado como corresponde. Y eso que ha llevado las peores sanciones al pueblo venezolano. ¿Qué más sanciones se le puede aplicar al pueblo? Pues la gente no tiene comida. La gente está yendo, Ricardo, a las basuras a chupar unos huesos de pollo para que los niños puedan tener algo. No hay medicinas. Hablamos de 95 muertos, de los jóvenes. Yo tuve oportunidad de reunirme con los libertarios, que me contaron cómo y de qué forma es su lucha. Tuvimos oportunidad de reunirnos con las madres de las víctimas, de que nos contaran las historias de sus niños que fueron masacrados por la Guardia Nacional Bolivariana. Entonces, ¿qué más daño le vamos a poder hacer? Lo que hay que buscar es prontamente una negociación, y esa negociación, no diálogo, porque me dicen, y se está rumorando que el presidente Castro le ha impuesto al presidente Santos una agenda, y que el presidente Castro le ha dicho a Santos, ¿por qué usted, presidente, no impulsa un diálogo que conlleve que no haya constituyente, que hay unas elecciones parlamentarias a fin de año, comienzos del otro, unas elecciones regionales, y que hay una elección presidencial en el 2008. Eso se llama oxigenar al gobierno de Maduro. Eso sería retirar la constituyente, pero permitir que Maduro terminara el mandato. Y eso el pueblo venezolano no lo va a aceptar. Ojalá el presidente Santos no se deje imponer del presidente Castro estas medidas, porque no las van a aceptar el pueblo venezolano. Yo estuve en el Valle. El Valle es el barrio de Maduro, usted sabe. Claro, el Valle, Icatia, una zona del oeste de Caracas bastante populosa. El fervor, el ánimo de la gente agradeciendo la presencia nuestra, era impresionante, impresionante. Entonces, ¿qué le digo? Hoy el mundo no entendería oxigenar a Nicolás Maduro. Ojalá el presidente Santos entienda esto, que no se lo deje imponer del presidente Castro, porque lo que es increíble, y por qué se lo digo que es imponer, porque si el programa o el proyecto fuera del presidente Santos, Raúl viene a Colombia y está aquí hablando con el presidente de la República, que lo invita a compartir una idea, pero es que Santos va a Cuba y no nos olvidemos de una cosa: Cuba es el causante de lo que está pasando hoy en Venezuela, y eso lo saben los venezolanos y lo sabe el mundo. Sobre el papel de la oposición, de los políticos de la Mesa de Unidad Democrática, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve las cosas? Sobre todo teniendo en cuenta que pareciera a veces que la gente en la calle, hastiada del gobierno de Maduro, pareciera incluso estar dispuesta a ir más allá de lo que están planteando los políticos. Y van a ir más allá. El pueblo venezolano les entregó un mandato el domingo. Si no implementan ese mandato, habrá problemas. El pueblo venezolano hizo caso a un llamado, por eso reitero yo, ¿de quién? De la Asamblea Nacional. Es la Asamblea Nacional la que dice, vamos a hacer una consulta. Y el pueblo venezolano dice, vamos a ir a la consulta. Por lo tanto, los únicos que no entenderían que simplemente lo que ellos votaron sería el propio pueblo venezolano. Y eso es lo que estamos viendo en la calle. Eso es lo que se veía el fervor en la calle. Tristemente, uno veía, por ejemplo, que pasaban buses de la Guardia Nacional y todas las cosas que le decían a esos guardias nacionales. Muy triste, porque llevan además el tricolor de ellos. Vamos a ver si de verdad las asambleas, los sindicatos, mañana paro nacional. Hoy hay trancazo hoy a partir de las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El viernes ha dicho la Asamblea que va a elegir el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Ojalá sea así. Y hay que buscar una salida del presidente Maduro. Claro que hay que buscar una salida negociada al gobierno de Maduro. Ya el pueblo colombiano, el pueblo venezolano dijo, vamos a una transición, hay que buscar esa transición y esperamos que eso se pueda dar. Esa negociación sería para intentar ese gobierno de transición, ¿y cómo se daría? Porque se ha hablado
de un juego diplomático a muchas bandas, un juego en el que estaría metida Cuba, Estados Unidos, España, eventualmente Colombia. Eso sería a cambio de una cierta impunidad, es decir, dejar salir en algún momento a Nicolás Maduro y a los otros responsables del gobierno a cambio de que permitan un gobierno de transición. Eso lo definirán los negociadores de ese tema, pero ¿qué creo yo? ¿Qué creo yo que debe hacerse? Es decir, esta negociación lo que debe permitir es que se adelanten las elecciones, como ya votó el pueblo venezolano, y buscar un mecanismo para que salga Nicolás Maduro. Eso es lo que hay que buscar. Tendría que haber elecciones generales. Claro, eso. A ver, porque es que aquí la gente se confunde a veces. La gente a veces dice, no, es que solo la constituyente. Ya el pueblo venezolano dice, así Maduro hoy diga que no hay constituyente, la calle va a seguir caliente. Y por eso les cuestionan un poco los opositores, porque salieron a dar una declaración diciendo, si retiran la constituyente, nos sentamos a dialogar. El pueblo no está en eso. El pueblo va más allá. El pueblo votó 3 preguntas que yo le dije a usted. Y esas 3 preguntas es, no constituyente, ejército, respete la constitución, gobierno de transición. ¿Para qué preguntaron? Si preguntaron es para aplicarlas. ¿Y quién convoca? La Asamblea Nacional. Por eso ella tiene que desde ya empezar a implementarlo. Y segundo, yo creo que Nicolás Maduro tiene que estar pensando, oiga, me quedan 15 días de presidencia, Diosdado Cabello me va a reemplazar a mí, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que hay una preocupación hoy de parte del gobierno del presidente Maduro. Ese gobierno de transición, de acuerdo a cómo usted vio las cosas, ¿podría pasar por Leopoldo López? Ese cambio de cárcel de Ramo Verde a no creo, casa, ¿podría ser? A ver, no creo, la transición hay que buscar a alguien. A ver, lo que digo, como se está hablando de un gobierno de transición, tanto ahí no va a haber, yo creo que mucho político que quiera aspirar a ser ese jefe de gobierno de transición, porque lo que se está buscando es que haya unas elecciones muy rápidas. Entonces, que haya unas elecciones, que puedan la gente salir a votar. Y yo creo que, no sé, yo no intervengo en la política interna de Venezuela, pero yo creo que no podría ser más de diciembre de este año. Es decir, el gobierno de transición iría desde el momento en el que Maduro renuncia hasta diciembre. Hasta diciembre, exacto. ¿Y se ha pensado quiénes podrían integrar ese gobierno de transición? A ver, no sé si ellos hayan pensado, este es un tema de la MUT, me imagino yo. Es que aquí hay muchos actores nuevos. A ver, fíjese usted. Aquí viene la vieja política, si me permite la expresión. Los políticos que han estado tradicionalmente. Los ADECO, los copellanos. Bueno, yo tuve oportunidad de reunirme con el presidente Copey, que está asilado en la embajada de Chile. Pero más que eso, a ver, pues está Henry Ramos, está Timoteo Zambrano, está... pues ya yo no sé si Julio entrará en esto, que ya son gente que tienen una actividad política. Están los millennials. Entonces usted tiene un segundo nivel ya, que son todos los jóvenes que han librado esta lucha en los últimos años. Freddy Guevara, David Smolansky, Blanco, Marcos Pizarro, María Albert Barrios. En fin, si usted ve todos estos jóvenes, Daniel Ceballos, bueno, todos estos jóvenes que están hoy en día en el Congreso, pero hay una nueva, que son los jóvenes libertarios. La resistencia. Y la resistencia. Esos jóvenes son los que salen con pero ellos improvisados y sus escudos improvisados. Sí, pero no solamente esto, estos tipos tienen código ya, siguen unas políticas, tienen sus líderes, hay profesores universitarios que... ¿Usted se reunió con ellos? Con todos ellos. ¿Y qué le dijeron? Porque a veces se piensa que solamente están en las calles en enfrentamientos con la Guardia. Y hay un tema de estructura política. Política impresionante. Y hay otro tema que está moviendo Óscar Pérez. Fíjese usted, ayer Óscar Pérez fue el que llamó al trancazo. Óscar Pérez es el piloto del que votó supuestamente 6CPC, que lanzó supuestamente unas granadas al Tribunal Supremo de Justicia con la bandera de Venezuela. Se convirtió en una suerte de estrella de la resistencia. Si es una estrella, voy allá y está retando a Maduro. Maduro lo está buscando por cielo, mal y tierra, y se le aparece en la plaza de Altamira con los libertarios, con los jóvenes. Entonces, en Venezuela la política cambió. Y por eso la Asamblea tiene... Yo no digo que Venezuela no habló el domingo, no, gritó el domingo, y por eso la Asamblea tiene que oír ese grito, y el gobierno. Ojalá Nicolás Maduro entienda que el pueblo venezolano habló, y que entienda que no puede haber constituyente, y que también el gobierno diga, vamos a elecciones, implementemos. En todo caso, nosotros siempre lo hemos dicho, el chavismo puro sigue viviendo en Venezuela. No nos vamos a decir primero que mañana se va a Maduro y se lo soluciona el problema, no. El chavismo en las elecciones de la Asamblea Nacional, 35-40% todavía. Entonces, por lo tanto, no le tengan miedo a la democracia, vayan a elecciones.
respeten la Constitución, de eso es lo que se trata. El día a día de un venezolano, ¿cómo es? Usted que estuvo recientemente allá. Es muy difícil lo que uno habla con los amigos cuando sea, no pueden salir de sus casas. Entonces, si usted llama hoy a un venezolano, no puede salir de su casa entre 6 de la mañana y 4 de la tarde, hay fracaso, ¿cierto? Comida es muy difícil conseguir comida. Tiene que tener dinero para comprarla. Si Exacto, no... los que tengan dinero, las posibilidades de tener dinero, van a poder comprar algo, pero si no es muy complicado tener comida en Venezuela. Medicinas ni se diga, que la gente le piden las cosas mínimas cuando uno va a Venezuela, cuando uno saben que uno va a viajar, le piden las medicinas mínimas que tiene cualquier persona en su botiquín, o trágame una libra de café de regalo, en fin, las cosas que uno pueda llevar. Pero fíjese usted, toda esta semana lo que está pasando, trancazo ayer, trancazo hoy, la gente tiene temor de salir, por las noches es una ciudad, Caracas por lo menos absolutamente, nosotros pues esta vez no salimos mucho, a pesar que teníamos más, de cada presidente teníamos más o menos unos 12 hombres que nos estaban vigilando o custodiando, no sé cuál de las dos, siempre en carros blindados. Hoy a los estudiantes, a los jóvenes los paran, les quitan sus teléfonos, la guardia, es decir, la verdad que es una situación muy lamentable. Hoy Venezuela es una dictadura, de acuerdo a lo que son las definiciones tradicionales. ¿Usted lo vivió? Narcodictadura, que es peor, una narcodictadura es Venezuela, lo dije yo, me recuerdo en Ramo Verde, cuando fui a visitar a Leopoldo y que no me dejaron entrar, dije, aquí lo que hay en Venezuela es una dictadura, eso lo dije yo hace 3 años. Dije yo que en Venezuela había una dictadura. Hoy nos hemos convencido de que es una narcodictadura, porque quien está manejando Venezuela es el cartel de los jóvenes. ¿Maduro es un instrumento de ese cartel? A ver, parte de su familia, él no. Él curiosamente no lo está, pero su familia... Claro, pero la es familia, decir, él es como la cara... No, la cara es Diosdado y la cara es Tarek. Claro, pero Nicolás Maduro de alguna forma lo utilizan, lo instrumentalizan para que le dé algún tipo de rostro, en teoría, de presidente o de democracia, Sí, a lo que hoy no es una democracia. Exacto, porque no ha actuado en contra de esa narcodictadura. Y que es la crítica que hacemos nosotros, porque esa narcodictadura, ¿quién la financia? La FARC. Claro. La FARC es la que le entrega los recursos a esa narcodictadura. Y quien en este momento está manteniendo la narcodictadura es la FARC. Claramente, lo conoce el mundo. Y no lo digo yo, lo dicen los propios americanos, ¿no? Presidente Pastrana, una pregunta final. Ustedes intentaron visitar a Leopoldo López, ¿qué pasó? A ver, nosotros intentamos evitar a Ledesma, no nos dejaron. Antonio Ledesma salió al balcón. El alcalde de Caracas. El alcalde electo de Caracas. Sí. A quien salió al balcón, un mensaje muy bello que nos dio a los presidentes. En ese momento estábamos 4 de los 5, ya Vicente se había ido, porque usted vio las declaraciones de Fox siempre, pero él siempre nos dijo que podía acompañarnos solamente un día. ¿A él lo sacaron o él se fue? Él se fue. Vicente llegó a Bogotá el viernes por la noche, nosotros nos fuimos el sábado por la mañana, y él tenía compromisos el lunes temprano. Por lo tanto salió de Caracas a las 3 de la tarde, que le permitía llegar a la medianoche a México. Eso fue lo que pasó con Vicente, ¿no? Intentaron visitarlo. Intentamos ver primero a Antonio, no nos dejaron entrar. Después el presidente Quiroga, nosotros teníamos reuniones, porque es que nosotros reunimos con las mujeres de los militares que están presos, con las familiares de las víctimas, con los libertarios, con los ideólogos de los jóvenes, con empresarios, con el cardenal, con los sindicatos. ¿Pudieron reunirse con algún chavista no madurista? Nos reunimos con los militares retirados. Exacto. ¿Hablaron con Miguel Rodríguez Torres? No, pedimos la cita con Miguel Maduro, con Nicolás Maduro, que no la dio, con Miguel Rodríguez no tuvimos oportunidad de dialogar. Es que nosotros estuvimos a la edad 2 días. Bueno, entonces Laura Chinchilla, la presidenta Chinchilla y yo regresamos al hotel, y Tuto Quiroga y Miguel Ángel Rodríguez trataron de ver a Leopoldo, simplemente le dieron la mano a través de una verja porque no se los permitió el SEBIN. No se los permitieron el SEBIN. El SEBIN no permitió. No permitió. Ni entraron de Antonio ni entraron de Leopoldo. Sí. Presidente Pastrana, muchas gracias. Esperamos que la situación en Venezuela logre un cauce positivo. Que se implemente esa asamblea, esa decisión del pueblo, y que ojalá no haya constituyente, porque sería el fin de Venezuela. Mire, ¿habría fractura en las fuerzas militares? Es decir, ¿podremos esperar un pronunciamiento de algún sector militar antes de la constituyente? En defensa de lo que dijeron 7 millones y medio de... Se rumora mucho en Venezuela. A ver, Venezuela creo que tiene 2.000 generales.
Es un récord en el mundo, porque además No lo tiene la OTAN. ascienden generales. No la tiene la OTAN. Eso es. Lo que nos comentaban en Venezuela en estos días es que hay muchos generales y oficiales que los que no están con el régimen los han mandado, no sé cómo le pusieron, cuál es la definición, pero un poco, no los han retirado del servicio, ni los han llamado a calificar servicios, pero le dijeron no vuelvan, a los cuarteles los llamamos cuando sea necesario. Y segundo, me llamó la atención que un amigo en Caracas me decía un día, cuando yo le hice esa pregunta, le dije, oiga, ¿los militares están fracturados o no? Me dijo, presidente, hay una prueba. Y va a ser muy pronto la prueba. Y le dije, ¿cuál prueba? Venezuela celebra su independencia el 24 de julio. Nosotros el 20 y ellos el 24. Y me dijo, si hay desfile militar, no hay fractura en las fuerzas militares. Entonces yo me quedé pensando, ¿y si no hay desfile hay fractura? Porque si usted se ha dado cuenta, los únicos que no han salido a la calle son los militares. Y no han salido, ¿por qué? Por dos razones. Primero, porque si salen, los militares tienen que utilizar las armas, porque no están preparados para hablar con la población. Pero también si sale, Maduro tiene el temor de que le den el golpe de Estado. Entonces, ahí puede presentarse. Veremos si hay desfile o no hay desfile. Eso nos recuerda lo que le pasó a Anwar al-Sadat. ¿Recuerda usted de Sadat? Sí. Cuando el desfile militar. Si hay desfile, posiblemente no hay fractura. Y si no hay, es que hay fractura militar. Presidente Pastrana, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes.